Y otra vez se me cortó el video sin querer, más datos, videos cortitos esta vez. Indicadores de conclusión, entonces indicadores de premisa, ¿no? Estoy un poco tembleque, pero bueno, es difícil filmar, pero me resulta más fácil hacerlo así de la compu. Bueno, por otra parte, una única oración. Oración en el sentido, pero cuando digo oración acá no lo digo en el sentido que explicaba hoy para entender que es una proposición, no sé qué, sino en el sentido de lo que empieza con mayúscula y termina en punto, ¿no? En ese sentido escolar. Fíjense que incluso dentro de una sola oración en ese sentido, puedo tener un razonamiento. O sea, no tengo que buscar que necesariamente tengan que ser todas oraciones separadas. Fíjense, hoy es feriado en Argentina, dado que el 9 de julio es feriado en Argentina y hoy es 9 de julio. ¿Sí? Muy bien. Aquí el dado que está indicando que es una premisa. Y sí, y claro, no está, acá no hay un indicador de conclusión. ¿Por qué? Porque tengo una sola proposición adelante del dado que. Y como tengo una sola proposición adelante del dado que, sí o sí tiene que ser la conclusión. Porque, claro, lo que está a la izquierda del indicador de premisa siempre es la conclusión. Es decir, el indicador de premisa, si tiene algo a la izquierda, que puede no tenerlo, porque podría no tenerlo, si tiene algo a la izquierda, es la conclusión. Y lo que está a la derecha es premisa. ¿Sí? Si este fuera, en lugar de así, fuera, dado que el 9 de julio es feriado en Argentina y hoy es 9 de julio, hoy es feriado en Argentina. ¿Sí? Y ahí la conclusión estaría al final y no habría indicador de conclusión, sino solamente la indicación inicial de premisas. Pero ahí lo que juega es la interpretación, la inteligencia de que. Inteligencia en el sentido de entender, no de inteligente. Comprender cómo es nuestro idioma, es decir, saber hablar en castellano. Para interpretarlo. En este caso, entonces, tenemos la conclusión al principio y después las dos premisas, que el 9 de julio es feriado en Argentina y hoy es 9 de julio. Entonces, fíjense, no hay ningún punto ahí, aparte del punto final. No se esperen que venga todo separadito, sino que, es más, si esto está en medio de la página de un libro, ustedes tienen que saber sacarlo del medio de la página del libro y decir, uy, acá está dando un argumento, y lo descontextualizan, y lo sacan de ahí y decir, bueno, este es argumento. A lo mejor lo que viene antes en el libro, los renglones anteriores no son argumento, las palabras anteriores no son parte de ningún argumento, y las posteriores tampoco, pero este sí. Bueno, poco a poco. Tanto no les voy a. No les voy a poner ejemplo de eso el otro día a esta altura porque los vuelvo locos. Y creo que tengo otro ejemplo más. Y aquí, bueno, lo mismo. Me sobra un las ahí. No sé qué pasó. Las plantas. A ver si lo puedo sacar. No, bueno. Las plantas necesitan agua para. Ay, pero qué pesadilla. Las plantas necesitan agua para vivir y las rosas son plantas. De modo que las rosas necesitan agua para vivir. En este caso la conclusión está al final y está dado por el de modo que está indicado claramente como si fuera un por lo tanto. No sé por qué esto se puso estúpido a molestar. Las plantas necesitan agua para vivir y las rosas son plantas. De modo que las rosas necesitan agua para vivir. Las dos primeras son las premisas y la última la conclusión. ¿Sí? Entonces hay que aprender a identificar los argumentos. Y aprender a identificar en los argumentos cuáles proposiciones son las premisas y cuáles proposiciones, y cuál proposición, perdón, porque es una sola, obviamente, es la conclusión. ¿Sí? Y y hay que recordar que no necesariamente va a venir en un punto, en una oración que empiece con, es decir, lo que esté entre punto y punto.
cada premisa o la conclusión, sino que pueden estar todas metidas o parte metidas dentro de una oración, o incluso todas metidas. En este caso están todas en una sola oración. En uno de los casos anteriores, este no. Tenemos en una oración una premisa, y en la otra oración tenemos, no sé por qué se está poniendo tonta la computadora, y en la otra oración tenemos conclusión primero y premisa después. Que no se confundan con, digamos, con lo que dije hoy de oración, porque en este caso, ¿sí? Bueno, es que una oración puede estar formada por varias suboraciones que son oraciones también. Digo, porque me van a decir, pero ¿cómo? Oración no era proposición, entonces como dos proposiciones, una sola oración. ¿Sí? Bueno, como una oración puede estar compuesta por otras oraciones, y una proposición puede estar compuesta por otras proposiciones. Entonces, esa es la cuestión. En el sentido gramatical de la escuela de oraciones, lo que va de punto a punto, en ese sentido, entonces tenemos la primera premisa, es una oración, y luego la segunda oración contiene primero la conclusión y después la otra premisa. Siguen siendo tres proposiciones, que son: los lácteos aportan calcio y el yogur es un lácteo. Esas dos proposiciones son las premisas, y la tercera proposición, que es la conclusión, es: el yogur aporta calcio. ¿Sí? Bueno, este videíto quedó muy cortito porque se cortó todo, y ahora sí paso tengo que cortar por la manera en que tengo que filmarlo, así que tengo que cortar acá. Sigue el otro video.